La introducción del libro de Deuteronomio la encontramos literariamente hablando en el capítulo 1, versículos 1 al 5. No tenemos el tiempo para leer todos estos versículos detalladamente y poder explicarlos como quisiéramos, porque estos cursos son simplemente un vistazo panorámico de los libros. No tenemos la capacidad de poder extendernos más de lo que quisiéramos. Así es que si nada más quisieran considerar este bosquejo que está tomado del comentario bíblico gratuito.org de Dr. Bob Utley, de ahí salió el bosquejo. Lo que hacemos es que tomamos esos bosquejos, ese esqueleto, y empezamos a considerar o armar ciertas piezas que expandemos un poquito en ello. Una de las cosas que quiero mencionar o que quiero que recordemos con respecto a este libro de Deuteronomio, y está conectado un poquito con lo que dijimos la semana pasada, es precisamente que el libro de Deuteronomio lo que hace, o lo que está haciendo Moisés al hacer un recuento de su peregrinar, básicamente de 120 años, que es lo que ha vivido él, y él está hablando a una generación la cual son los que nacieron en ese periodo de los 40 años en el desierto. Ya para este tiempo ya Moisés ya básicamente enterró a los papás de los que le está hablando, es lo que se cree históricamente. Es que Moisés, y si puedan ver esto como el principio o como otra vez, como la sombrilla grande, la perspectiva desde arriba para ver el libro de Deuteronomio, Moisés lo que está haciendo está reintroduciendo a esta generación que son los destinatarios de la promesa. Ellos van a experimentar la promesa dada a Abraham de la posesión de la tierra. No sé si esto lo recuerdan la semana pasada, pero en el Antiguo Testamento, esa promesa dada de Dios a Abraham, si esa promesa en el Antiguo Testamento su énfasis es precisamente bienes y raíces, es este pedazo de tierra, que ellos, la audiencia de Moisés, son los destinatarios de ella. En el Nuevo Testamento es la simiente, ¿verdad? El énfasis es la simiente. Entonces, la tierra prometida, tanto la nación de Israel, están apuntando hacia la persona que es Cristo en el Nuevo Testamento. Lo que hemos implicado con ello es que el Antiguo Testamento no está equivocado, simplemente está incompleto. Y está incompleto en el sentido de que tiene que apuntar a la persona de Cristo o al Nuevo Testamento. Entonces, leemos o procesamos e interpretamos el Antiguo Testamento a través del Nuevo Testamento. Y escuchen lo que estoy por decir, esto es importante. Cuando digo que interpretamos el Antiguo a través del Nuevo, no quitamos los distintivos que tienen los libros del Antiguo Testamento. No les quitamos el hecho de que sea narrativa histórica, el hecho de que sea ley, el hecho de que sea poesía, el hecho de que sea profecía. Nada de eso se lo quitamos. Pero una vez más, los distintivos del Antiguo Testamento, y estamos en un libro del Antiguo Testamento, están apuntando hacia un Nuevo Testamento, pero específicamente hacia una persona. Entonces, esos distintivos de cada uno de estos libros en el Antiguo Testamento tienen que interpretarse a la luz de ello. Pero a la misma vez, como están apuntando hacia esa experiencia de la venida del Mesías, estoy hablando de la primera venida de Cristo, ¿verdad? Y eventualmente su segunda venida, es por eso que procesamos a través del Nuevo Testamento esto. Y ahora, otro paréntesis. Tenemos que respetar los distintivos de cada libro, en este caso del Antiguo Testamento. Pero a la misma vez tenemos que tener cuidado de no imponer cosas en estos libros del Nuevo Testamento. Y digo imponer porque si ustedes son como yo, hasta cierta manera, casi toda la Biblia, y lo digo como algo que no debe de suceder, no lo digo como un atributo o algo de positivo, pero es que si no tengo cuidado, mi tendencia es leer la Biblia a través de la doctrina de Pablo, la doctrina paulina, porque Pablo tiene tanta influencia en nuestra vida en la iglesia. Y es mucho lo que escribió, ¿verdad? O sea, y otra vez, nada malo con la doctrina de Pablo, pero tenemos que respetar otra vez los distintivos de cada libro. Tenemos que hablar acerca de lo que el autor original de este libro en particular está viviendo, está entendiendo, está experimentando, su contexto histórico, literario, todo lo que hemos hablado anteriormente, ¿verdad? Su audiencia, a quién le está escribiendo. Entonces, todo eso lo menciono porque Moisés está reintroduciendo, o a lo mejor introduciendo a esta generación la gracia de Dios. Y el punto es este: esta gracia que está introduciendo Moisés o reintroduciendo con esos sermones de este libro de Deuteronomio, parte del propósito
y aquí es donde tenemos que regresar a esta conversación, ¿sí? Cuando digo gracia, piensen en términos de doctrina, piensen en términos de lo no negociable, piensen en términos de que está reintroduciendo o introduciendo a la persona de Dios. Eso es gracia. Es Dios, ¿verdad? Es el carácter de Dios, es la palabra de Dios, son los hechos de Dios, los actos de Dios, la historia de Dios, la esencia de Dios, la revelación de Dios. Es lo que está haciendo. ¿Cuál es el propósito? No es simplemente para que crezcan en el conocimiento, no es simplemente para que tengan una experiencia mejor con Dios. Yo no creo que la Biblia se oponga al conocimiento o la experiencia, pero observen que en la pantalla dice es para que sea presentado, encarnado, expresado en un estilo de vida. A través de la Biblia hemos hecho distinción en lo que es el indicativo y lo que es el imperativo. Y si quieren ahí en sus notas ponerlo, indicativo básicamente son las doctrinas, otra vez es lo no negociable, es el carácter de Dios. El indicativo yo diría que es lo que estamos por celebrar. Estamos acá en Texas tenemos un énfasis en los 40 días de pasión que se llevan en esos 40 días antes de la crucifixión o de la Semana Mayor. Entonces, eso es lo que yo argumentaría que es el indicativo. Es lo que Dios ha hecho sin mi ayuda. Una vez más, el indicativo o la gracia o el evangelio es lo que Dios ha hecho sin mi ayuda. Pero eso siempre produce obediencia. La palabra imperativo es mandato. Está dando un mandato, está instruyendo qué hacer. Entonces, piensen en términos de Moisés, teniendo esta audiencia joven, él ya es su edad avanzada, estos jóvenes en los cuales él le está diciendo, este es Dios, este es el carácter de Dios, esto es lo que Dios ha prometido, esto es lo que Dios ha hecho, ustedes están por entrar a la tierra prometida y son ustedes o van a ser ustedes los destinatarios, los que van a experimentar la realidad de esta promesa. Y aquí está el punto, no pueden divorciar lo que Dios ha hecho con lo que Él espera que ustedes hagan. Ahora, aquí es donde regreso y pongo este énfasis grande y fuerte, y no pido disculpas por ello, pero lo digo constantemente y cada semana trato de enfatizar esto. No podemos seguir siendo, y estoy hablando con prejuicio y un poquito con frustración, porque creo que todos lo hacemos sin excepción. No podemos seguir estudiando, no podemos seguir meditando, ni enseñando y mucho menos predicando la Biblia con esto que está acá abajo como el motor de arranque. No podemos seguir predicando la Biblia o estudiando la Biblia simplemente para ver qué hacer con mi vida, con la situación. ¿Qué hacer ahora que? Y ahí ustedes llenan el resto de la afirmación o el enunciado, ¿sí? Cuando vamos a la Biblia la estudiamos para ver lo que Dios hizo. Y de acuerdo a lo que Dios hizo, es entonces que actuamos. ¿Por qué? Y esto lo hemos dicho mucho. Porque si iniciamos con esto, si iniciamos con los imperativos, con lo que tenemos que hacer o decir, regresamos al ejemplo de la Gran Comisión. En la Gran Comisión, Mateo 19 y 20, nos habla de lo que hay que hacer. Ir por todo el mundo y predicar. ¿Me explico? Gran Comisión. Es mandato, hay que hacerlo, es no negociable, está basado no en la pasión de la iglesia, no en la necesidad que hay en el mundo de Cristo, está basado en el hecho de que es un imperativo, es un mandato. Pero escuchen lo que voy a decir. Ese mandato está basado en el versículo previo. Si esto vendría siendo Mateo 28, 19 y 20, esto vendría siendo Mateo 28, 18, el cual dice, Cristo hablando a estos que se les ha aparecido, se dice que históricamente, y Pablo hace referencia en Corintios, que se cree que esos son los 500 de los que Pablo hace referencia en 1 Corintios, el indicativo sería, toda potestad me es dada. Entonces, el mandato de la Gran Comisión está basado no en tu pasión, ni en mi habilidad, no en tu conocimiento, ni en mi capacidad de comunicar el evangelio. Está basado exclusivamente en el Cristo, en el Dios, en el Espíritu Santo, que dice la autoridad es ¿de quién? Y aquí está el punto. Por favor, escuchen lo que voy a decir. La razón que está basado en el indicativo o en el Cristo que dice toda autoridad o toda potestad me es dada, es porque la meta de la obediencia es la salvación del mundo. Y la salvación de una persona depende exclusivamente de Dios. Entonces, si ven lo que está sucediendo, es una cosa con otra.
De que cuando nosotros predicamos, enseñamos, vivimos o pensamos o meditamos en la Biblia e iniciamos con la necesidad del hijo que no conoce de Cristo, con la necesidad del abuelo que se ha alejado del Señor, con la situación de que el mundo va en decadencia, cuando iniciamos con eso, si no tenemos cuidado y lo iniciamos a expensas de ignorar o negociar la potestad de Cristo, nos convertimos o nos hacemos los héroes de la película. La iglesia basa todo en el carisma del pastor o en el conocimiento del pastor. En fin, creo que eso está ya bastante enfatizado, pero mi temor es, una vez más, mi temor es que el domingo pasado y este domingo que viene seguimos predicando sermones de los cuales su motor de arranque es lo que la iglesia necesita hacer, lo que hace el joven cristiano, lo que hace el matrimonio en medio de. Y otra vez, no estoy en contra de lo que hay que hacer, pero tiene que estar basado ¿en qué cosa? Exacto. Tiene que estar basado en lo que Él hizo, porque lo que Él hizo ha sido imputado, transferido, acreditado, y es lo que Él hizo. Por favor, escuchen esto. Lo que Él hizo es la razón por la cual somos salvos. En otras palabras, lo que Él hizo no es simplemente la obra de salvarnos. Lo que Él hizo o lo que Él ha hecho es la razón para la cual fuimos salvos. Entonces, eso para mí es de suma importancia y quiero recordarlos. Hablando de los sermones de Moisés, uno de los sermones que encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, es precisamente el Salmo 90. Hice referencia de la semana pasada, pero esta mañana quiero tocar un poquito más acerca de ello, porque el Salmo 90 es para mí una de las expresiones o de las maneras más fáciles de imaginarme en mi mente a Moisés viendo a la generación que está, a esta generación que va a poseer la tierra y está hablando desde una perspectiva donde está viendo de un espejo retrovisor, está viendo hacia atrás y ustedes lo han leído, muchos de ustedes lo han memorizado este salmo, pero es un contraste, por favor escuchen esto, es un contraste este salmo de la eternalidad de Dios y la transitoriedad del hombre. No es más, eternalidad de Dios, transitoriedad del hombre. Entonces, en ese contexto él dice y empieza este salmo con la palabra que transforma completamente todo, la palabra Señor, usando el pronombre personal de Dios. Y dice, tú nos has sido, después de 120 años, 40 como príncipe de Egipto, 40 como aquel que era fugitivo de la ley y andaba viviendo su propia vida, y eventualmente los últimos 40 de su propia vida, estoy hablando de Moisés, como el plantador de la iglesia más problemática de la historia, hablando de esta experiencia del desierto. Él llega a la conclusión de que el Dios de la Biblia, siendo Señor, Él no prometió la ausencia de problemas. Él prometió simplemente que en medio de la carencia, en medio del mundo gobernado por Génesis capítulo 3, Él sería nuestro refugio. Usa el término de generación tras generación, desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo. ¿Qué es lo que dice? Vean el carácter de Dios. Carácter de Dios. Él es Señor, Él es refugio. Una vez más. Él es Señor, Él es refugio. Hoy en día, si seguimos predicando sermones y nuestra predicación está gobernada por lo tópico, temático y todo tipo de cosas, en palabras, ir a la Biblia para ver qué hago, qué aprendo, cómo le hago. Escuchen lo que voy a decir, ¿sí? Cuando hacemos eso, lo que creamos un contexto, un ambiente, un ADN, afirmamos lo que ya por naturaleza el pueblo de Dios piensa. El pueblo de Dios piensa y cree que si lo declaro Señor es para que Él sea el sácame de apuros y el que nunca me pase lo que temo que me puede pasar. Y ese no es Moisés está diciendo, no. Después de ver y después como pastor, de haber enterrado a toda una generación que los saqué de Egipto y me tocó enterrarlos, esta es la conclusión. Después de haber experimentado lo que he experimentado, después de haber estado en la cúspide en la vida siendo el príncipe de Egipto, mi conclusión no es que Dios me hace inmune de las dificultades. Es que Él es mi refugio. De tal manera que el que Él sea mi refugio, observen esto, lo que hace es que me ayuda a ver la grandeza de Él aún en medio de las situaciones más complejas. No sé si eso tiene sentido. En otras palabras, si seguimos predicando nuestros sermones y viendo la Biblia como
como una sección amarilla del directorio telefónico que simplemente me da respuestas a la vida, lo que va a suceder es que voy a buscar a Dios para que me engrandezca a mí. Para que, si yo necesito un Dios que simplemente me guarde, que me haga inmune de las dificultades, de tal manera que el versículo 2 va a ser completamente irrelevante, porque no me interesa la grandeza de Dios, me interesa la grandeza de ¿qué? De mi nombre. Por eso es que él dice, desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta el tiempo, ¿quién eres tú? Exactamente. La promesa, una vez más, es que iba a ser nuestro refugio. La promesa no fue que nos iba a ser inmunes, ¿sí? Inmunes de la situación. Entonces, menciono esto porque yo no sé cómo es que esta audiencia percibió los sermones de Moisés, no sé cómo la audiencia respondió al hecho de que a ellos les toca ver que sus padres no entraron a la tierra prometida, pero aquí es donde él dice, tú haces que los hombres vuelvan al polvo. Vean el contraste, eternalidad de Dios, transitoriedad. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo cuando dices, vuélvanse al polvo. ¿Quiénes son? Las palabras. El hombre solamente entiende, escuchen lo que voy a decir, el hombre, el ser humano, tu esposa, tu hijo y tu nieto solamente van a saber quién realmente somos hasta que afirmemos quién es Él. La confusión que tenemos hoy en día en nuestra generación no es porque somos seres complejos, aunque lo somos, no es porque tenemos un contexto disfuncional, aunque lo tenemos, no es porque, si pueden listar todo, la razón que estamos confundidos hoy como nunca antes, ni siquiera es porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. La razón que el hombre, la iglesia, el cristiano, estamos confundidos es porque nos hemos olvidado de quién es Dios o quién dice Dios que es Dios. Porque aquí ni siquiera importa hasta cierta manera lo que yo creo que es Dios. Tu opinión y mi opinión son importantes, pero solamente son válidas si tu opinión y mi opinión de Dios es la misma que Dios tiene de sí mismo. Entonces Moisés está diciéndole a este pueblo, antes de que entren a la tierra prometida, ustedes son los hijos de los que salieron de 400 años de politeísmo en Egipto, y están por entrar a una tierra que su común denominador es la espiritualidad en un contexto de diversidad de dioses. Asegúrense que el que ustedes sepan quiénes son está basado no en el éxito que van a tener al conquistar la tierra. No es porque ustedes son los que Dios eligió para que poseyeran la tierra. Sí, ustedes tienen que saber quiénes son basado en quién es Él. 1000 años para ti son como ¿qué cosa? Como el día de ayer, que ya pasó, son como unas cuantas horas de la noche. Aquí simplemente porque esta referencia, ustedes recordarán en Primera de Pedro, creo que es Primera de Pedro o Segunda de Pedro, no recuerdo, está en Pedro. Pedro habla acerca de esto, un día como 1000 años como un día. Es simplemente la referencia a recordarnos que el hombre tiene límites, no podemos pensar más allá del tiempo. Y el Dios de la Biblia es creador del tiempo. Arrasas a los mortales, son como un sueño, nacen por la mañana, y otra vez usando el lenguaje poético, clásico de la cultura hebrea para describir esa transitoriedad. Somos como la hierba que al amanecer brota, lozana y por la noche ya está marchita y seca. Entonces, lo que encontramos aquí en esta transitoriedad del hombre es la justicia de Dios, porque esta transitoriedad del hombre es el resultado del pecado, ¿no es cierto? Entonces, esa es la razón que morimos físicamente. Morimos físicamente por la consecuencia del pecado. La bondad de nuestro Dios es no solamente de que Él nos ha hecho eternos porque fuimos creados a su imagen y semejanza, pero esa eternalidad que Él ha puesto en nosotros inicia en ese aspecto de nuestro espíritu. Entonces, el espíritu vive para siempre. Pero el reto es que ese espíritu, y es lo que yo creo que está haciendo aquí Moisés con esos sermones y con esta predicación, con esta enseñanza a esta generación joven, es de que entiendan que esta eternalidad de Dios Él ha puesto en nosotros. De tal manera que nuestro espíritu es vivificado, pasa de muerte a vida. Pero escuchen esto, Moisés sabe que ese espíritu o esa experiencia espiritual de vida eterna, ¿sí?, inicia con la justicia de Dios. Inicia entendiendo que el hombre espiritualmente está muerto. Y menciono todo esto porque si no consideramos la justicia de Dios, va a ser imposible, escuchen lo que estoy por decir, imposible que entendamos el amor de Dios.
Y menciono esto porque esta cuestión de pensar en una generación que somos, que al amanecer brota lozana, pero en la noche se marchita y seca, ¿sí? Típicamente no pensamos así. Se nos olvida que todo pastor, como hemos dicho anteriormente, todo pastor es pastor interino, todo padre es padre interino. Todos somos interinos en esta vida. Y esa transitoriedad enfatiza la eternalidad de Dios depositada en nosotros a través de esa resurrección del Espíritu. Y si la pudiéramos llevar ahora a la transformación de nuestra mente, Pablo habla de la renovación de la mente y eventualmente al dominio de nuestros sentimientos, porque obviamente esos son componentes de lo que somos. Tu ira, en verdad, nos consume. Tu indignación, ¿qué dice? Otra vez, piensen acerca del carácter. Está describiendo quién es Dios y lo que produce Él en nosotros, ¿verdad? De tal manera que ante ti has puesto nuestras iniquidades. Aquí está el amor de Dios, exponiendo la condición del hombre, exponiendo quién el hombre es, porque, ese es el preámbulo, porque, y pastores, predicadores, maestros, necesitamos escuchar esto, ¿sí? La única manera que vamos a entender nuestras iniquidades, que el hombre va a entender sus iniquidades, es cuando les presentemos a Dios. Por eso no podemos seguir predicando simplemente lo que necesitamos hacer, lo que necesitamos cambiar, lo que necesitamos mejorar, porque eso sería nada más estar podando las iniquidades. Y las iniquidades es algo que tiene que ser sacado de raíz, y es solamente sacado de raíz a la luz de ¿qué cosa? De una mejor generación, de un mejor matrimonio, de ahora que volvamos a abrir la iglesia, de una mejor iglesia. No, es ante tu presencia nuestros pecados secretos. Por causa de tu ira se nos va la vida entera. Se esfuman nuestros años como un suspiro. Y termina diciendo esto: algunos llegamos hasta los 70 años, quizás alcancemos hasta los 80. Si las fuerzas nos acompañan, dice, tantos años de vida, sin embargo, solo traen pesadas cargas y calamidades. Pronto pasan y con ellos pasamos nosotros. Y aquí está la pregunta retórica, o sea, la pregunta está dando la respuesta a la misma vez, ¿ok? Moisés no está preguntando porque él no sabía, o preguntando para ver si alguien le manda un texto y le dice cuál es la respuesta. ¿Quién puede comprender el furor de tu enojo? Es la pregunta. Y aquí es donde él responde él mismo: tu ira es tan grande como el temor el cual hemos perdido. La razón por la cual, y estoy por demostrárselos porque hacia allá vamos ahorita, la razón por la cual esa generación no entró, los padres de esta generación a la que está hablando no entraron a la tierra prometida, no solamente fue porque violaron o porque desobedecieron o por incredulidad. Pero voy a decir una vez más, escuchen lo que voy a decir, ¿sí? Esa incredulidad, el punto de referencia, lo que determina qué es aceptable y no es aceptable, es el carácter de Dios. Cuando Dios habló al principio y les dijo, vayan a poseer la tierra, la generación de los padres que están escuchando estos sermones escogieron no creerle a Dios. Y ahí es donde empieza ese problema. Por lo tanto, aquí está la misericordia, aquí está la plegaria. Después de que vimos quién es Dios y reconocemos quiénes somos nosotros, una vez más, Dios es eterno, nosotros somos transitorios, ¿sí? Él es Dios, nosotros no somos Dios. Observen esto. La evidencia o resultado de esa experiencia que Moisés está teniendo después de 120 años y ver la grandeza, el favor, las promesas, el carácter, la esencia de Dios, en un mundo en el cual él personalmente ha experimentado de muy pocas cosas, le podemos platicar a Moisés acerca de la vida, después de todo lo que ha vivido. Observen el corazón de Moisés. Es un corazón enseñable. Es un corazón, y dice él, enséñanos a contar bien nuestros días, con el propósito de que nuestro corazón adquiera lo que trágicamente rechazamos, que nuestro corazón retome lo que trágicamente, y ahorita que estamos celebrando esto, estamos por celebrarlo, lo que nuestro corazón trágicamente puso en un madero, ¿no es cierto? La revelación de Dios la pusimos en un madero. Por lo tanto, esta experiencia de que nos enseñe para que nuestro corazón adquiera sabiduría es recordar, y aquí está la misericordia de Dios, es de que el Dios que demandó justicia ha provisto al justificador. ¿Cuándo? Señor, te volverás hacia nosotros. Compadécete ya de tus siervos. Y otra vez, aquí este compadecer o esta manera en la cual está hablando él, es entender que de una doctrina, de saber quién es Dios,
al aspecto de poder manifestarlo en una vida de confianza. Confianza en su confiabilidad. Y aquí está la promesa. Sácianos de tu amor por la mañana y toda nuestra vida cantaremos. Sí, no está diciendo sácianos de tu amor por la mañana y toda nuestra vida estaremos exentos de problemas. Él dice, independientemente cuál sea la situación de nuestra vida, cantaremos de alegría. Días y años nos has afligido. Aquí está la gracia de Dios. Es reconocer, es evaluar, es darnos cuenta que lo que ha sucedido, lo que ha pasado, es simplemente a través del sufrimiento que hemos vivido. Está diciendo Moisés a esta generación, ¿sí? Es ahora que él está tratando de llevar a la generación a pensar, dice que la compensación, el experimentar la gracia de Dios. ¿Por qué? Una vez más, porque lo que hemos dicho es esto. Hemos dicho que Dios ejerce juicio, ejerce disciplina, ejerce ira, pero es amor, es gracia. Ejerce, pero es gracia, es amor. Entonces esta parte al final devuélvenos ahora ese tiempo de alegría. Es simplemente la gracia de Dios, de la cual Él hace la distinción entre disciplina y castigo, donde habla acerca de una corrección a diferencia que va a ser destrucción. En otras palabras, la razón por la cual esta generación está por entrar a la tierra prometida es porque lo que Dios le dio a sus padres fue una disciplina, no fue un castigo. Y digo disciplina porque honestamente, cuando se determina que esa generación no iba a entrar a la tierra prometida, nadie debió de haber entrado, ni aún sus hijos, ni aún Caleb, ni aún Josué. ¿Me explico? Entonces la gracia se extiende ejerciendo esa disciplina, pero la gracia se extiende. A diferencia, y ustedes lo saben esto históricamente, cuando entran a poseer la tierra prometida, lo que Dios demanda del pueblo que hagan no es tanto que ejerzan disciplina sobre esas naciones paganas, pero que ejerzan castigo, porque vamos a ver la destrucción de ellos. Sean manifiestas tus obras a tus siervos y tu esplendor a sus descendientes. Otra vez, 3 diferentes blocks de edad. 40 años en príncipe de Egipto, 40 años como el que andaba ahuyentado o escondiéndose de la ley, y 40 años como el pastor de esta iglesia, Moisés. Entonces, en medio de todo eso, él dice, lo que he aprendido no es tanto lo que yo he vivido, lo que yo conocí, mi experiencia, la clásica. Sí, esa es la conclusión. La conclusión no es que voy a predicarles las historias de mi vida, mi testimonio, cómo me fue cuando yo pasé por esto. Observen que lo que está pidiendo él es que se manifiesten las obras de ¿quién? Las obras de Dios. Sean manifiestas, no mis obras, no la de esta generación o no de esta generación joven que trae muchas ganas y muchos ánimos. Manifiesta tus obras a tus siervos y manifiesta tu esplendor a sus descendientes. Esto es lo que llamamos doctrinalmente el Dios que escoge preservar. El Dios que escoge preservar a su pueblo. La salvación del hombre emana exclusivamente del Dios que ha manifestado sus obras. Es el Dios que ha manifestado su esplendor. Es el Dios que se ha revelado. Eso es Dios preservando. Esa preservación, esa soberanía, ese amor manifestado, esta Semana Santa que estamos por experimentar, lo que produce ahora es que el favor del Señor, dice en el versículo 17, nuestro Dios esté sobre nosotros, ese favor, porque acuérdense que Él ejerce ira, pero Él es, ¿qué cosa? Él es gracia, Él es misericordia, y dice, esté sobre nosotros, confirma en nosotros, ¿qué cosa? Ahora sí, la obra, ya que vimos la obra de Dios, la grandeza de Dios, la manifestación de Dios, el carácter de Dios, las obras de Dios, el esplendor de Dios, ahora sí hay que ir a trabajar. Entonces el indicativo produce un imperativo. El carácter de Dios produce obediencia, y esa obediencia es la obra de nuestras manos, sí confirma la obra de nuestras manos. Entonces, aquí es donde entramos en la doctrina bautista, donde hablamos de la seguridad del creyente. La perseverancia de los santos está basada exclusivamente en el Dios que escoge preservar. El cristiano no tiene la habilidad de perseverar a menos que Dios escoja preservarlo. Es lo que estamos viendo aquí, o el contraste de esto. Dentro del primer sermón, ahí en sus notas, encontramos, y otra vez es el bosquejo de Dr. Bob Utley, ¿verdad?
Entonces, de ahí es comentario bíblico gratuito, de ahí pueden ver ustedes las notas, que es de donde emana la tarea también. Al final de cada capítulo están las preguntas. Y en este primer sermón encontramos el capítulo 1, versículo 6, hasta el capítulo 4, versículo 43. Estoy en Deuteronomio, ¿verdad? Ya usé Salmos para ilustrar, para ver. Otra vez, es un sermón, el Salmo 90. Estamos ilustrando este concepto de eternalidad de Dios, transitoriedad del hombre. Y aquí es donde lo que encontramos en este primer sermón, otra vez, son los actos, los hechos de Dios, de Jehová, para el día de hoy. Sí, el reto, ese es el reto, ese es el reto. No sé si pudiéramos hacer un poquito de justicia, tanto a Moisés como a su audiencia. Y digo audiencia porque esta audiencia de Moisés, estos destinatarios de estos sermones, estos que nacieron bajo el pastorado de Moisés, ¿no es cierto? Entonces Moisés, a través del Éxodo, a través de ese peregrinar por 40 años en el desierto, no solamente era requerido pasar este tiempo en el desierto porque había que ver a esa generación fallecer. El problema fue incredulidad, el precio a pagar fue muerte, ¿verdad? Entonces tenían que morir en el desierto. Entonces hay una tarea de 40 años de darle vuelta al asunto hasta que se mueran esta gente. Pero en esos 40 años Moisés es llamado, y si están tomando nota, lo que estoy por decir es extremadamente importante, porque está conectado a esto, a los sermones. En esos 40 años que Moisés está en el desierto, Moisés va a sentar las bases, los planos, va a trazar, pienso en planos como el dibujo técnico que haces para los edificios. Está trazando las bases, los planos para el discipulado de las naciones. Para el discipulado de las naciones. Y menciono naciones porque, otra vez, en esos 40 años, acuérdense que es una transición en todo sentido de la palabra, de vivir por 400 años en esclavitud, en politeísmo, en un contexto completamente diferente al que están viviendo ahora en una vida nómada. Ahora, en la introducción de el único Dios verdadero que estamos por leer ahorita en Deuteronomio 6, el Shema. El concepto de monoteísmo es completamente nuevo para ellos. El concepto de que Dios hable a través de Moisés, ellos les tocó, estoy hablando de los padres de estos muchachos, les tocó atestiguar los prodigios, las señales, los milagros que Moisés hizo delante de Faraón para que salieran eventualmente. Ustedes recuerdan la historia, el último de esas manifestaciones, el ángel de la muerte que visita Egipto. Y literalmente encontramos esa experiencia trascendental donde aquellos que ponían la sangre del cordero en los marcos de la puerta, el primogénito iba a ser perdonado o se le iba a conceder la vida. Entonces, todo eso está sentando las bases para que en esos 40 años encontramos el patrón de la creación de sistemas, tanto religiosos como familiares, como políticos, como del entretenimiento, como educativos. Es lo que está haciendo Moisés. O sea, él es el fundador de esa nación. Esto es lo que se requiere, por favor escúchenme, esto es lo que se requiere para discipular a las naciones. ¿Por qué? Una vez más. Voy a decir una vez más, por favor escúchenme. La razón que estoy diciendo esto es porque esa es la razón por la cual este pueblo fue elegido. Es la doctrina de elección, es la doctrina de predestinación. Que importante que es la experiencia de conocer, de saber, de ser el pueblo de Dios. La meta no es ser el pueblo de Dios. La meta es saber por qué somos el pueblo de Dios. Y la razón por la cual somos el pueblo de Dios es para que el mundo sea redimido a través de la justicia de Dios. Entonces Moisés está tomando la revelación de Dios, su ley, el que él caminaba y dialogaba cara a cara con Dios, no era para que veneráramos a Moisés, no es para que digamos, wow, Moisés es realmente el ejemplo a seguir. No le quitamos nada a este pastor, a este siervo, a este hermano, pero esas experiencias con Dios, su propósito fue sentar las bases de cómo discipular. Y escuchen las palabras, no estoy diciendo evangelizar, porque evangelizar, el evangelismo es simplemente un lado de los dos lados de una sola moneda. Entonces, en este caso, esta reintroducción, recapitular todo esto, es porque esta generación
que no les tocó presenciar, la audiencia de Moisés ahorita, no les tocó presenciar esos prodigios, esas experiencias trascendentales al principio del Éxodo, Moisés está diciéndoles a ellos una vez más, no se les olvide. No se les olvide la razón por la cual ustedes son llamados el pueblo de Dios. Me encantaría que aquí oráramos y nos despidiéramos y dijéramos, esta generación entendió y no, está increíble la película. Pero ustedes y yo sabemos cómo termina esto. Capítulo 24 del libro de Josué. Y Josué dice en su frustración, ustedes decidan a quién van a servir, porque no están cumpliendo el propósito por el cual fueron llamados. Pero yo y mi casa, ¿qué dice él? Serviremos a Jehová. Exactamente lo mismo es lo que está pasando hoy en día. Hoy en día no somos nadie para juzgar quién es salvo, quién no es salvo. El problema no es si somos salvos o no somos salvos. El problema es que hemos negociado la razón para la cual hemos sido salvos. Por favor, escuchen lo que voy a decir. Convenencieramente hemos afirmado la soberanía de Dios que salva. La salvación emana de Dios. Nos encanta hablar de Efesios y decir, por gracia sois, ¿qué cosa? Salvos, por medio de la fe. Sí, y no por obras, para que nadie se gloríe. Nos encanta decir eso y eso lo enfatizamos, sobre todo como bautistas, a expensas de quitarle, de cortarle, de imputarle a Dios su soberanía, que el mismo que nos ha salvado es el mismo Dios que soberanamente determina la razón por la cual hemos sido salvos. Entonces, esta autonomía, este individualismo, esta mentalidad de que quiero ejercer mis derechos, si conocieras mi historia, si supieras si escucharas mi testimonio simplemente, una vez más, no estoy en contra de tu experiencia, no estoy en contra de lo que te pasó, no estoy en contra, todo eso lo podemos platicar, ponerlo en Facebook, cantarlo, ponerle unos acordes y la guitarra y eso lo podemos hacer, pero la pregunta es si esta mañana estamos no solamente de acuerdo en que Dios salva, pero estamos de acuerdo en que también Él determina la razón por la cual somos salvos, para qué somos salvos, y mi temor es de que no. Mi temor es de que no estamos de acuerdo en eso. En fin, todo esto es la razón que él está reintroduciendo los hechos de Dios, el pasado, cómo lo hizo todo esto, y para que pueda llevarse a cabo en este momento, hablando de esta generación joven, que lo puedan expresar, que lo puedan vivir, de tal manera que, otra vez, el punto de este sermón primero es hablamos en el Salmo 90 de la eternalidad, contrastada con la de Dios, con la transitoriedad del hombre. Ahora ven el contraste, es la fidelidad de Dios con la, ¿qué cosa? Y si pudiera editar el PowerPoint, le pondría esto. La fidelidad de Dios contrastada con la espiritualidad e infidelidad del pueblo. Porque, una vez más, trágicamente, lo que esta gente y lo que tú y yo nunca hemos dejado de hacer es practicar espiritualidad. Todos somos espirituales. Todos nos acordamos de Dios. A todos inclusive pensar en nacionalismo y patriotismo, lo mezclamos con espiritualidad y pensamos que Dios es republicano o demócrata o que es de este partido y que Dios piensa como yo. Otra vez estoy siendo sarcástico y sé que estoy ofendiendo gente, pero escuchen lo que estoy diciendo. Sí, el punto aquí no es espiritualidad, aquí el punto es el Espíritu de Dios. Es más, aquí el punto no es, aquí no impresiona a nadie las horas que pasamos en oración. La pregunta es, ¿quién es el objeto de la oración? Aquí el punto no es meditar en su palabra y pasar horas estudiando la palabra. Aquí el punto es si la palabra me está llevando a incrementar en mi vida, no tanto el conocimiento, que eso es básico, pero es el carácter de Dios. Si la palabra está teniendo el propósito por el cual ha sido dada. Entonces, en este caso, el contraste. Primer sermón, fidelidad de Dios, infidelidad del pueblo. Esto es lo que implica, y estoy usando referencias de los padres de la Reforma, los reformadores hace 500 años, donde la infidelidad del pueblo, esta es la infidelidad del pueblo, y otra vez estoy procesando Deuteronomio a través de la historia de la iglesia, a través del Nuevo Testamento, a través de la persona de Cristo, entonces estoy haciendo como una capirotada, ¿verdad? Pero para enfatizar el primer punto, por favor escuchen esto. La infidelidad del pueblo ha sido y sigue siendo, donde hoy en día, basado en los reformadores, ¿sí? Hemos cometido el error. Por favor, escuchen esto. Esa es la infidelidad del pueblo de Dios. No estoy hablando de infidelidad de la gente que no conoce a Dios. En otras palabras, estos sermones no están dirigidos
a los pueblos que van a ser conquistados. Porque esos pueblos son idólatras, esos no tienen el temor de Dios, no conocen. Está hablando a la gente que debió de haber sabido y trágicamente ignoraron y actuaron en su ignorancia, el pueblo de Dios. Entonces, la infidelidad del pueblo de Dios en aquel tiempo y hoy en día es que hoy en día literalmente creemos, por favor escúchenme, creemos que nuestros pecados nos hacen pecadores. Eso es infidelidad. Eso es distorsión, esa es una caricatura del evangelio. Los reformadores van a decir esto, los padres de la iglesia van a decir que porque somos pecadores es que pecamos. Nuestras acciones no determinan nuestra esencia, pero es por lo que somos que nos comportamos así. Entonces, esto es extremadamente importante porque otra vez, si nuestra predicación sigue siendo simplemente guiada por minimizar los pecados, minimizar el adulterio, minimizar o disminuir o exterminar la rebeldía, la violencia y todo este tipo de cosas. Sí, yo no creo que la Biblia se opone a ese tipo de cosas, pero eso, la corrupción, la depravación del hombre, por favor escuchen lo que voy a decir, la depravación del hombre. Y vaya que hay depravación. Y esta gente, esta audiencia viene de un contexto de mucha depravación que vivieron en Egipto, mucha depravación que están por experimentar y conocer conforme poseen la tierra. Sí, pero escuchen esto, esa depravación no altera ni limita la soberanía de Dios. No estoy diciendo que Dios se goza o que Dios festeja o que Dios aprueba la depravación del hombre. Todo lo que estoy diciendo es que Dios, el pecado del hombre, el poder de Satanás, la autoridad de las huestes de maldad no limitan ni están en competencia con el Dios soberano. Por eso hablamos de eternalidad de Dios, transitoriedad del hombre, ¿verdad? En otras palabras, Dios es eterno, todo lo demás, toda creación es temporal. Nadie es eterno, ni Satanás, ni sus demonios. ¿Sí me explico? Tiene límites. Entonces, todo esto lo menciono porque parte de la infidelidad del pueblo de Dios va a ser que ellos van a caer en lo que hemos llamado moralismo. Es lo que hoy en día se le llama eso. En fin, antes de tomar el siguiente break, quiero tocar algunas de las cosas importantes aquí y queremos, si tienen preguntas, leerlas. Pero aquí es donde hablamos acerca de esto. Y aquí está el problema de este primer sermón. Problema del primer sermón. Aquí está la médula, aquí está la idea central. Si estamos creando un sermón, ponemos la idea central. La confusión fue para esta generación joven. La confusión fue para el pueblo de Israel en general. Y está haciendo un recuento Moisés, ¿verdad? De que basado en el pacto que Dios hizo con Abraham. Aquí está Moisés hablándole al pueblo cuando lo sacó de Egipto, ¿verdad? Los padres de la audiencia de ahorita, los que salieron de Egipto originalmente. Y les está recordando la promesa que Dios hizo a Abraham. Que eso es la razón por qué son la nación de Israel, porque han salido de Egipto y van a poseer la tierra. Esa promesa estuvo basada en el carácter de Dios, en la habilidad que Dios tiene de que cuando Él habla, no solamente Él crea de la nada, pero su palabra es veraz. Su palabra no fluctúa, no mengua. Su palabra no es para ser negociada, ni considerada, ni puesta en oración. Su palabra es para ser obedecida, es para ser recibida, es para ser, otra vez, es la esencia de Dios, el carácter de Dios. Entonces, el problema en este primer sermón es que Dios, a través de Moisés, habla y les da la orden de que vayan a poseer la tierra al principio del Éxodo. Y no solamente está basado en el indicativo, en lo que Dios hizo, que es hablar a través de Abraham, pero también Dios les dice en este primer sermón que Él va delante de ellos. Entonces no solamente está basado en lo que yo hice, pero está basado en lo que yo ya estoy haciendo ahora. Trágicamente, este pueblo, porque estaban acostumbrados a enfatizar el imperativo, lo que ellos hacían, lo que ellos lograban, sus habilidades, ellos lo que hacen es que en lugar de obedecer, ellos piensan que el énfasis está en la posesión de la tierra. El énfasis no está en la posesión de la tierra. El énfasis está en lo que Dios dijo con respecto a la posesión de la tierra y lo que Dios ha prometido hacer conforme posees la tierra. No sé si eso tiene relevancia en nuestra conversación en esta mañana. Pero importante que es la posesión de la tierra, importante que es el hecho de llevar a cabo el cumplimiento, recibir la promesa, pero otra vez, no nos enamoramos de las promesas. ¿Sí? La bendición
la bendición de la promesa en la tierra, pero nosotros no veneramos el regalo, veneramos al dador del regalo. Todo esto lo menciono porque ese contraste y este divorcio, y si pudiéramos traducirlo a la predicación, ¿verdad? Predicar el evangelio, y eso es lo que produce el evangelio, ¿sí? Entonces, lo que vienen haciendo ellos al principio de la historia es que ellos mandan espías. En lugar de escuchar y creer lo que le dijo Abraham, y en lugar de creer que él iba por delante de ellos mandan espías para que hagan exactamente lo que Dios dice que ya hizo. O sea, Dios dice, es tiempo de poseer, ya salieron de Egipto, hay que poseer la tierra, yo voy delante de ustedes, hay que poseerla. Y ellos dicen, pero eso de escuchar la voz de Dios, obedecer a Dios, es como una cosa media antigua, o sea, tal vez funcionó para nuestros padres, pero en fin, el punto aquí es que ellos mandan a los espías por delante, en lugar de confiar que Dios iba por delante. Regresan los espías y ¿qué reporte dan? No, estos son gigantes. Nosotros somos literalmente como chapulines delante de ellos, ¿no es cierto? De tal manera, escuchen lo que voy a decir, de tal manera que porque escogen no creerle a Dios, reflejado en desobediencia, porque no poseen la tierra. Escogen creer el reporte de alguien más, de lo cual ellos prefabricaron, y les gobierna el temor, les gobierna la incredulidad. Es donde ahí, y aquí es donde creo que estamos, y aquí es donde quiero que por favor me pongan mucha atención a lo que estoy por decir. Aquí es donde trágicamente cayeron en lo que caemos nosotros hoy en día. Sí, el momento en el cual nosotros empezamos a formular y a elaborar nuestro plan o propósito por el cual somos el pueblo de Dios, caemos no tanto en ateísmo, pero caemos en esta confusión, donde Dios es el Dios, porque la consecuencia de esto que está aquí arriba es que no van a entrar a la tierra prometida. No sé si eso ya lo captamos. La consecuencia de haber mandado espías y confiar en lo que ellos dijeron en el reporte, en lugar de confiar en Dios, es que literalmente van a perder el privilegio de ser la generación que experimente el cumplimiento de la promesa. No estoy diciendo que pierdas la salvación, simplemente que otra vez estás negociando el propósito por el cual fuiste salvo. De tal manera que observen esto, como generación seguimos afirmando la existencia de Dios, pero es todo lo que creemos, que Él existe, no tanto que le importo, porque esto va a acarrear consecuencias severas a corto y largo plazo. Esto va a desatar la ira de Dios. Esto va a crear un efecto de dominó, que literalmente van a empezar a ver las consecuencias de sus acciones, de tal manera que en medio de la tribulación, en medio de lo nunca antes pensado, ¿sí?, es el momento en el cual, trágicamente, se movieron de ver o de creer lo que Él les había. Sí, si ustedes recuerdan al principio de la conversación, en Éxodo capítulo 19, antes de que la ley fuera dada, la ley es en el 20, en el 19, Dios les dice a través de Moisés, vosotros sois una nación de sacerdotes. Eso es lo que dice él. Vosotros sois, en otras palabras, Dios, así como Dios declaró en Abraham y lo declaró justo porque creyó, porque le dio la habilidad de creer y fue declarado justo, esa declaración de Dios no dependió de que Abraham actuara como justo o en justicia. Entonces, la declaración de Dios está basada en la palabra de Él, no está basada en la futura versión de Abraham. No sé si eso se entiende eso. Cuando hablamos acerca de Éxodo capítulo 19 y la declaración de que ustedes serán sacerdotes para mí como nación, no nada más los levitas, como nación van a ser o han sido apartados para mí, porque antes estaban apartados de mí, pero ahora son apartados para mí. No estaba basada esa declaración en que iban a obedecer la ley o que iban a creer las promesas o la palabra de Dios. Simplemente es una declaración. Entonces, esa declaración que se hace en Éxodo capítulo 19, que trágicamente ellos no viven bajo esas declaraciones de Dios, es lo que en un momento dado ellos pierden la habilidad de ver a Dios como el Dios que les importa. Entonces yo no sé cuántos de nosotros hemos estado o caído en esa situación donde estamos atravesando una situación o un acontecimiento trascendental en nuestra vida, de dificultad, de dolor,
donde el luto se ha convertido en un estilo de vida, donde es un lamento permanente en nuestro caminar. Muchos venimos de esa experiencia, muchos estamos ahí. Y como cristianos, como hijos de Dios, el reto no es tanto que hemos perdido fe en Dios, o el reto no es tanto que hemos dejado de creer en Dios, el reto es de que hemos llegado a la conclusión que no le importamos a Dios. Pero trágicamente muchas de esas experiencias las hemos acarreado por nuestra incredulidad. Déjenme hacer esta afirmación y ahorita hago la pausa rapidito, pero una investigación que se hizo a través se le conoce como el Pew Research. La palabra research es de investigación. Entonces, este Pew Research que hizo una investigación en el 2017 de los protestantes en Estados Unidos, las conclusiones fueron, porque quiero ilustrar la generación, escuchen esto, quiero ilustrar la generación que en lugar de confiar en la confiabilidad de Dios, confía en las circunstancias que está viviendo en la vida. Estas son circunstancias. Ellos mandaron espías, porque es lo que las circunstancias era apropiado para las circunstancias, en lugar de confiar en el Dios que gobierna las circunstancias. Entonces, como generación, cuando somos esclavos de circunstancias y se nos olvida que las circunstancias están en un contexto gobernado por Génesis capítulo 3, por Satanás, ¿sí?, caemos en este tipo de situaciones. Otra vez, el 52% de la generación de evangélicos o de protestantes en Estados Unidos, ¿sí?, creen que la buena conducta más la fe en Dios es lo que te lleva al cielo. Es más, buena conducta más la fe en Dios. 52% de los protestantes afirman que la Biblia no es la única norma de fe y práctica. No están en contra de la Biblia siempre y cuando la Biblia sea una entre varias opciones, ¿verdad? Porque es lo que hicieron ellos. O sea, no es que descartaron a Dios, es simplemente que dijeron, ok, está bien, vamos a poseer la tierra, nada más que la vamos a poseer como nosotros pensamos que debemos de poseerla. Entonces, obediencia parcial a Dios es desobediencia. No sé si estamos conscientes de ello. Obediencia parcial a Dios es desobediencia. Lo mismo, en el último, el 23% de los protestantes afirman que la salvación solo proviene a través de la fe en Cristo. En palabras, hay otras maneras de hacerlo. Todo esto que menciono es porque un sociólogo llamado Christian Smith, ¿sí?, él hizo parte de este estudio, lo va a expander, y en su estudio él concluye, y el estudio que hizo fue más que nada de jóvenes, eso es como unos 10 años, ahorita esos jóvenes ya son adultos ahora, pero la conclusión detrás de esto que está aquí y detrás de este contexto, que es precisamente lo que estamos viendo, ¿sí?, la conclusión fue que nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestros nietos en las iglesias, lo que han creado es una versión del cristianismo que se le llama deísmo moralista terapeuta o terapéutico. Es una frase que se creó a raíz de la investigación que se hizo basado en este tipo de encuestas, que dentro de nuestras iglesias esto es lo que realmente existe. Entonces, en sus notas ustedes tienen la descripción de cada una de estas fases del deísmo moralista terapéutico. El deísmo lo que significa es que la persona o el cristiano cree que la gente es buena. Porque aquí el punto es simplemente, voy a regresar a esto, aquí el punto es creer que Dios existe. Esa es la meta. Aquí el punto no es una relación con Dios. Aquí el punto es simplemente prefabricar o creer en un Dios que yo pueda manipular. Por lo tanto, la gente es buena, la religión te hace mejor y la iglesia te hace mejor. No sé si eso está resonando esta mañana. ¿Sí? El moralista cree, en general la gente es buena, malos hay algunos, o sea, etiquetamos basado en la conducta. ¿Recuerdan lo que dijimos? Los pecados nos hacen pecadores, a diferencia que somos pecadores, por eso pecamos. Entonces el moralista dice, mi conducta define mi esencia, entonces como yo pago mis impuestos, nunca he estado en la cárcel, o sea, empieza a describir todo lo que has logrado hacer, eso te hace una persona buena. No, el apóstol Pablo dice que basado en el carácter de Dios, no en lo que yo he hecho o en lo que me hicieron, en el carácter de Dios, basado en lo que Dios es, en su eternalidad, Salmo 90, Pablo dice en Romanos que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces, lo que nos destituye de la gloria de Dios no son nuestros pecados, es el carácter de Dios, porque los pecados son pecados por el carácter de Dios. En otras palabras, aunque nosotros hay una moralidad nata y entendemos lo que es bueno y malo,
Pero nuestra actitud no determina mi esencia. Es Dios quien determina quién soy. Entonces, no minimizo los pecados y obviamente que el pecado es rebeldía. El pecado es una traición cósmica ante el Dios de la Biblia. Eso es lo que es el pecado, sí. Pero otra vez, el pecado está basado en nuestra soberbia. Esto es pecado. Esto es soberbia. Es pensar que todos somos buenos. Por lo tanto, si todos somos buenos, es obvio que Dios me debe, ¿verdad? Porque he sido bueno. Entonces, la gente se acerca a la iglesia. Mucha de nuestra gente cristiana, escuchen eso, mucha de nuestra gente en la iglesia, mucha de nuestra predicación hoy en día está basada en el cambio de conducta, en una moralidad en la cual deja de hacer esto para que... el problema de nuestra generación, de nuestros jóvenes, de nuestros niños en las iglesias no es que se portan mal, no es de que tienen tendencias a esto. El problema es que están muertos espiritualmente. El problema es que estamos muertos. El problema es literalmente nuestra condición ante Dios. Entonces, esa es moralista. El cuestión del terapéutico está hablando de que como Dios no es realmente santo, no es justo, no es eterno, Dios no es lo que Moisés dice en el Salmo 90, ¿verdad? ¿Recuerden? Señor, tú has sido nuestra, ¿qué cosa? Nuestro refugio de generación en generación. O sea, merecíamos ser destruidos, pero tú nos has protegido. Escuchen lo que voy a decir. Moisés llega a esta conclusión. Tú nos has protegido, eres nuestro refugio. ¿Nos has protegido de quién? De ti mismo. Dios, la salvación del hombre es primeramente de Dios. Entonces, el refugio de Dios es protección, no tanto de una pandemia o de la muerte o del infierno, es primeramente de quién. ¿Quién es el que debe ser temido? Entonces, Moisés llega a esa conclusión y hoy en día nuestra generación, la generación que estamos hablando en Deuteronomio, es aquella que dice, ok, como yo no necesito protección de Dios porque Dios, o sea, soy su pueblo, soy su hijo, ¿verdad? O sea, Dios existe, pero existe el Dios de mi versión, el cual me va a proteger a mí, independientemente de lo que yo haga. Es aquí donde entendemos que esta mentalidad terapéutica es aquella que dice Dios no nos creó para su gloria. Es aquella que dice Dios existe para nuestra, ¿qué cosa? Para hacerme feliz. La religión es una terapia, no necesariamente hay depravación en nosotros. Y finalmente, sí, el punto aquí es, la meta es tener paz ¿con quién? Conmigo mismo, no tanto paz con Dios. Lo último sería el deísmo, y el deísmo simplemente es aquel en el cual simplemente la persona cree que Dios es un actor secundario en mi película. Es mi vida, es mi juventud, es mi sexualidad, es mi dinero, es mi matrimonio o mi tercer matrimonio. De tal manera que cuando yo quiero, yo saco a Dios de la película y al final Dios es mi sirviente cósmico. Acabo de describir al pueblo de Dios. Acabo de describir la generación que salió de Egipto. Y la consecuencia fue severa. Esta no es una conferencia ni es una clase para pensar de una manera pesimista, de una manera en la cual creamos una cierta caricatura de Dios. Estamos hablando literalmente de la esencia de Dios, del carácter de Dios, desde el punto de vista de alguien que ha conocido todo eso. Estamos hablando de Moisés, reflexionando a través de 120 años. Yo creo que para responder esa pregunta, mi recomendación sería primero responder o hablar qué es lo que creó la situación. Porque si no sabes qué es lo que te llevó o nos llevó a lo que acabas de describir, de no tener a Dios como la centralidad de la vida, como ponerlo otra vez como una opción entre muchas, si no sabemos qué nos llevó ahí, va a ser muy difícil corregirlo, porque si no sabes de dónde emana el problema, no vas a poder corregir el problema. Entonces yo argumentaría que son dos cosas las que nos llevó a la pregunta que estás haciendo. Las cosas erróneas. La primera de ellas es pensar que el yo poner a Dios como el centro de mi vida es lo que determina que Dios sea el centro de mi vida. Voy a explicar. La soberanía de Dios no depende de que yo crea que Él es soberano. Ese es mi punto. Entonces, siento que parte del problema es que como cristianos creemos que Dios es soberano, pero cada quien tiene su versión de soberanía. Entonces, a raíz de ello, pensamos que si yo vivo en desobediencia o si soy soberbio o de repente hay un resbalón, eso altera quién Dios es. Y no lo decimos abiertamente, pero creo abiertamente. Inclusive, ¿saben? Y otra vez, quiero ser sensible a lo que estoy por decir porque ese es un tema muy difícil de hablarlo. Pero ¿saben qué es lo que mejor ilustra eso que estoy diciendo? Son las tragedias en la vida. Las tragedias en la vida, el cristiano hoy en día las procesamos, las vivimos, las toleramos, pero realmente
en nuestra mente, allá muy en lo escondido, estamos pensando, es que Dios no es soberano, porque si Dios fuera soberano, esto no debe haber sucedido. Dios perdió control de la situación. ¿Dónde estuvo Dios? ¿Cómo es posible que haya? ¿Sí me explico? A lo mejor no lo articulamos, pero dentro de nosotros potencialmente es eso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dejar de pensar que mi opinión o mi creencia o mi actitud, eso altera quién es Dios. Dios es el centro de todas las cosas. Sigue siendo. Por eso el Salmo 90 está hablando acerca de esto, ¿no es cierto? O sea, presenta la eternalidad de Dios. Esa es una. La otra cosa, con respecto a ello, es de que esta pregunta, hermano, que estás haciendo, porque la pregunta es, ¿cómo podemos regresar o permitir que Dios sea el centro de toda nuestra vida? Yo la pondría esta pregunta a la par, o la pondría como las piernas que tenemos para caminar. Sí, las piernas, ¿cuál de las dos necesitamos para caminar mejor o correctamente? Y la respuesta es sí, ambas piernas. Yo pondría esta pregunta a la par como una segunda pierna en esta experiencia de la salvación. Porque si en la salvación tú me preguntaras, o nos hacíamos la pregunta ahorita, ¿qué necesitamos hacer para ser salvos? Yo argumentaría que la respuesta a qué necesito hacer para ser salvo es precisamente reconocer que mi contribución a mi salvación es exclusivamente la del pecado. Todo lo que yo he contribuido para ser salvo es mi pecado. La habilidad de creer que Jesucristo es el Señor, esa habilidad es un regalo de Dios. La fe es un regalo. Fe es la habilidad de extender mi mano para recibir el regalo de la vida eterna. Entonces, si pudiéramos retomar esa conversación de decir, ok, ¿qué necesitamos para ser salvos? ¿Qué necesito hacer para ser salvo? Es reconocer que he pecado, reconocer que es todo lo que traigo, que Pablo dice en Filipenses capítulo 3, después de describir su resumen, dice, todo lo considero por basura, por estiércol, le está diciendo, para poder, ¿qué dice? Para poder unirme a Cristo en sus padecimientos y eventualmente, si fuera posible, experimentar el poder de su resurrección. Entonces, así como es claro eso, afirmar y decir qué necesito para ser salvo, así, por favor escúchenme esto, así, de la misma manera, esta pregunta que estás haciendo, ¿qué necesitamos o qué necesitamos hacer para retomar la centralidad de Dios en esto? Esta es mi respuesta. Si el vehículo o el agente que fue requerido para que interviniera y activara o creara en mí la habilidad de decir que sí al Evangelio fue el Espíritu Santo de Dios, le llamamos ese proceso de justificación o regeneración, es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Actuando y obrando, trayendo un espíritu, el mío, de muerte a vida, es el Espíritu de Dios. Adivinen qué agente foráneo es requerido para la centralidad y vivir con Dios como el centro de ello. Exacto. Entonces, este es sello del Espíritu Santo, ser salvo, y este es ¿qué cosa? Llenura del Espíritu Santo. Entonces, el problema de la iglesia es de que como bautistas le tenemos miedo al Espíritu Santo y las manifestaciones y a esos carismáticos o pentecostales. Otra vez, distorsiones teológicas y doctrinales, porque el mismo Espíritu que es requerido para ser salvo es el mismo Espíritu para poder vivir como salvos o en la centralidad de la que estamos hablando. La siguiente pregunta, pastor. Ok, una vez más, son preguntas muy, muy buenas, pero mi temor con esa pregunta es de que potencialmente la misma pregunta la estamos procesando desde nuestro contexto de lo que es estos tipos de estructuras, legislativo, judicial, legal, de lo cual la pregunta yo primero tendría que filtrarla a través de lo que Moisés está estableciendo. Y menciono esto porque otra vez, leer Deuteronomio es difícil, predicarlo es difícil porque es pura ley, son puras estructuras. Leer números es difícil, ¿no es cierto? Entonces tenemos que procesar estos escritos, otra vez, sea la experiencia completa del Pentateuco, en este caso, los escritos de Moisés, los sermones de Moisés, tenemos que procesarlos a través de cómo los procesaron ellos. Y parte de mi respuesta, yo regresaría a lo que dije hace un momento. Acuérdense que él está sentando las bases del discipulado de las naciones. Ahora, un último comentario y vamos a lo que sigue, Pastor Hilario. Esto es lo último que yo mencionaría.
Una de las características de sus escritos del Antiguo Testamento y específicamente del Pentateuco es que muchas de estas ah, categorías o subcategorías dentro de los escritos eran comunes en este tiempo. Pensar en un decálogo, pensar en los 10 mandamientos, en un decálogo, era común en otras naciones. En otras palabras, el judaísmo hasta cierta manera es nuevo, está en pañales, pero ya había otras religiones en el mundo que usaban sistemas similares de la manera en que Dios decide revelarse. ¿Qué es el punto? El punto es de que esos sistemas, hasta donde yo alcanzo a entender, Dios usando sistemas preexistentes, no mensaje, pero los sistemas, un decálogo, por ejemplo, que existen en otras culturas, es Dios simplemente usando una actitud o una perspectiva misionera, donde la gente entendiera algo donde tenían un poco de preámbulo o que era común en este tiempo. Y menciono todo esto porque es lo que encontramos como el motor de arranque en todo lo de la Biblia. Es el corazón misionero de Dios, hablando, revelándose de tal manera que el hombre pueda entender cada una de estas cosas. Lo que produce todo esto, y ese es el resultado de toda esta crisis que está habiendo y que estamos describiendo en este deísmo moralista terapeuta que está viviendo el pueblo de Israel y hoy en día nuestra generación, es de que convenencieramente hemos hecho de la fe, esto es lo que produce, la fe la vemos o la divorciamos con fidelidad, no fidelidad. En cuestión de la soberanía de Dios, lo afirmamos, lo que está en amarillo son doctrinas, son descripciones del carácter de Dios, pero batallamos para conectarlo o aplicarlo con la realidad o la expresión de ello. Entonces, creemos en la soberanía de Dios, pero no afirmamos su providencia. Es más, creemos en la soberanía de Dios y la palabra providencia simplemente yo la describiría o yo la pondría. Providencia de Dios para mí sería como la manifestación de su soberanía. La providencia de Dios es cuando el hombre experimenta sucesos, eventos en la vida que independientemente cómo sean, nos recuerdan o nos afirman que Dios está en control. Eso sería providencia para mí. Y acuérdense lo que estoy diciendo. Independientemente cómo sea el evento, porque la soberanía de Dios no depende si es positivo o negativo el evento. La cuestión de gracia, el problema con lo que estamos describiendo, los resultados, es que afirmamos la gracia de Dios, pero la afirmamos solamente cuando estamos exentos de tragedias. En otras palabras, otra vez, regresando al Salmo 90, hablar de que Dios es nuestro refugio, ¿sí? Eso se convertiría completamente foráneo a nosotros, porque ser protegidos o refugiados es que tenemos un asilo, tenemos un amparo de alguien y como cristianos, trágicamente, nos sentimos muchas de las veces desamparados en un desierto, literalmente vagando y sin rumbo, o nos sentimos otra vez fuera de aquello que pensábamos que iba a ser la vida o el cristianismo o el matrimonio o la salud o el ministerio. Entonces, en este caso, creemos en la gracia de Dios como una experiencia del pasado de salvación. Semana Mayor la afirmamos como un evento histórico, pero en la realidad hoy en día no tiene nada que ver con las tragedias, porque lo que está sucediendo es demasiado trágico. Voy a hacer una afirmación que potencialmente va a ser controversial, pero la creo definitivamente, y es que para el cristiano no hay tragedias. Y digo no hay tragedias, no que no haya dolor, ni sufrimiento, ni luto. Solamente estoy diciendo que no hay tragedias desde el contexto, porque ese es el contexto, ¿verdad? El reto de lo que estamos hablando dentro del deísmo moralista terapeuta es de que crea un dualismo. De que si Dios es Dios, ¿sí? Entonces Él es soberano de todo lo bueno, pero cuando algo sucede, hay tragedia, es porque Satanás está gobernando y Dios como que toma un segundo lugar en la historia. No, 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 no. El punto de la conversación es de que el Dios de gracia, dentro de su providencia y designios, que nadie puede entender la mente de Dios, ¿sí? Es el Dios que literalmente, en medio de las tragedias, y entre paréntesis, cuando digo la palabra tragedia, que es algo tangible y que lo estamos viendo por todos lados y la manera en que se ve no parece que van a disminuir, recordando las palabras del apóstol Pedro, él invita a la iglesia de la dispersación que cuando atravesemos pruebas, tragedias, dificultades, no sean por nuestra soberbia. ¿Me explico? Porque otra vez,
Regresen a la narrativa. Están saliendo de Egipto, el pastor le dice a la congregación, Moisés habla y dice, Dios dice que basado en la promesa dada a Abraham allá al principio de la historia y basado en que él va por delante de nosotros, hay que poseer la tierra. Y ellos decidieron ¿qué cosa? Decidieron no creerle a Dios y decidieron mandar espías. Entonces, el sufrimiento del pueblo de Dios fue literalmente causado ¿por qué? Por sí o a sí mismos. Ese es mi punto nada más. Entonces, asegurémonos, porque si somos honestos, el 80-90% de las cicatrices del corazón del hombre son creadas, producidas por nuestra propia soberbia. Y lo último otra vez es de que Dios existe, pero no le importó. Esto es lo que produce todo eso que estamos hablando. Es la situación que se está viviendo. La solución a todo esto, ¿cuál es? El pasaje favorito para mí de la Biblia, Génesis capítulo 15. Es la experiencia donde en ese encuentro con Dios lo pone en un sueño profundo a Abraham y se le revela una vez más. Y en el sueño le dice que él tiene que sacrificar y es la experiencia donde lo lleva a ese sacrificio. Abraham sacrifica, establece el sacrificio, pone los pedazos del animal ahí tendidos y pone esa sangre porque se creaba un pasillo en aquel tiempo de sangre, una línea y donde históricamente, porque otra vez aquí está el lenguaje y la actitud misionera del Dios de la Biblia. Abraham viene de un contexto donde la costumbre de estos tiempos, cuando había un pacto entre naciones, cuando había un pacto entre una cuestión legal, era un pacto entre un rey y un súbdito. Y podría ser otro rey, pero era un rey de menor influencia o capacidad, de tal manera que cuando se hacía este pacto, se hacía lo mismo que está pasando en el sueño. Había sangre derramada, animales sacrificados y literalmente el súbdito era llevado a caminar por en medio de la sangre. Donde el súbdito estaba diciéndole al rey, estamos pactando este día, rey. Estamos pactando este día donde yo me comprometo a cumplir el acuerdo que estamos llevando a cabo. Y si yo llegara a violar este pacto, el precio a pagar es sangre. Es mi sangre. Eso está diciendo el súbdito al rey. En este contexto de estos pactos que se hacen en este tiempo, ese principio de sangre derramada, mi sangre por mi desobediencia, se aplicaba también al rey. En otras palabras, aun si el rey fuera culpable, el súbdito iba a pagar por ese precio, porque acuérdense que aquí no hay igualdad, aquí no hay nada de que derechos derechos humanos, nada de eso. Cuando en el capítulo 15 de Génesis Dios lleva a Abraham a ese sueño profundo y la revelación y hace el sacrificio, Abraham, esto es lo que yo me puedo imaginar, porque esta es la solución al problema. Por favor, escúchenme, estoy hablando de la solución al problema del deísmo moralista terapeuta, ¿sí? Esta es la solución. Es que en el sueño de Abraham, como conocía el sistema de pactos en su cultura, yo me puedo imaginar a Abraham quitándose las sandalias para empezar a caminar a través de la sangre. ¿Y cuál es la sorpresa en el sueño? Génesis capítulo 15. Se manifiesta la gloria de Dios a través de esa lumbrera que eventualmente se va a manifestar en el Éxodo, ¿no es cierto? Esa columna de fuego, esa nube que protege, la gloria de Dios se hace presente. ¿Y quién atraviesa esa sangre? No es Abraham, es Dios. Y Dios hace un pacto con Abraham acerca de él mismo, de su descendencia y del mundo entero, donde él está pactando y va a bendecir a su pueblo. Y él dice, Abraham, este pacto, si llegase a violarse, Dios dice, yo pagaré con mi sangre. Si yo llego a violar ese pacto, yo pago, y si tú lo llegas a violar, yo pago. Estamos a menos de 40 días para celebrar el sacrificio perfecto y eterno del Dios que desde ese tiempo apuntaba al derramamiento de la sangre de una sola persona, y su nombre es Cristo Jesús. Esa es la solución a la condición de la iglesia de Dios hoy en día. Esa es la solución a que regresemos a la centralidad del Evangelio. Esa es la solución a la salvación del hombre. Es reconocer que la obra misericordiosa, la gracia del Dios de la Biblia,
no está demandando un cambio de conducta. Eso es lo que produce la gracia de Dios. Y es ahí donde el pueblo de Israel va a batallar para recordar esto. El segundo sermón, si pudiera tocar algunos temas del segundo sermón rápidamente. Ese fue el primer sermón. Segundo sermón, Moisés era bautista, predicaba muy largo. ¿Okay? Son sermones muy largos. Segundo sermón es del 4:44 al 26:19. Wow, es un sermonote. Así es que no sé si lo predicó en series, no sé cómo lo predicó, pero están largos. La ley de Yahweh, la ley de Jehová para hoy y para todos los días. Por favor, no pierdan esta conexión. Espero que esto haya sido claro, lo que está aquí en la pantalla. Génesis capítulo 15, que es la solución a toda esta locura que están viviendo esta gente, y Moisés está retomando la conversación de la gracia de Dios. Vean lo que produce la gracia de Dios. La gracia de Dios de ahí emana la ley. La ley de Dios es la expresión de su gracia. La ley de Dios es simplemente Dios diciendo, esto es lo que gracia significa. La ley, escuchen lo que voy a decir. La ley de Dios, porque es lo que está reintroduciendo, los 10 mandamientos. La ley de Dios es simplemente Dios, no sé cómo ponerlo esto. La ley de Dios es simplemente Dios trayendo todo lo que ha establecido y poniéndolo o presentándolo o dándole accesibilidad a ellos de una manera beneficiosa. Y digo beneficiosa porque pienso en los sistemas eléctricos, pienso en un positivo, en un negativo, la luz, la electricidad, tiene que ser aterrizado, tiene que ser puesto con un neutro, porque ese neutro lo que hace es que va a regularizar, va a protegernos de una descarga eléctrica. Necesitamos la luz, definitivamente hace 15 días no nos pudimos reunir porque aquí no teníamos luz por una semana, por los fríos extremos que tuvimos. La luz es necesaria, pero la luz es letal. Y si la luz no está regulada bien, no se usa apropiadamente, causa un daño irreversible, puede matarnos la luz o la electricidad. En este caso, lo que hace esta ley es que se convierte en esa experiencia donde Dios está manifestándose, revelándose para que su persona, para que su esencia sea beneficiosa. Y eso es lo que quiero que veamos ahorita, porque aquí en este segundo sermón son los 10 mandamientos que los va a generalizar del 5 al 11, capítulo 5 al 11, y del 12 al 26 va a empezar a contextualizarlo, va a empezar a reempaquetarlo, va a empezar a ponerlo de tal manera que, otra vez, esta generación joven, nacida en el desierto, que son los que van a poseer la tierra, puedan literalmente ver esas especificaciones, esas aplicaciones. De tal manera que estos 10 mandamientos se le considera como la tabla de contenido de todo el libro de Deuteronomio. Es la descripción. Los 10 mandamientos, como cuando ustedes abren un libro, hay una tabla de contenido que está describiendo el bosquejo de lo que va a hablar el libro. Esos son los 10 mandamientos. Lo que encontramos aquí del gran mandamiento, este es uno de los pasajes favoritos que podemos predicar, ¿no es cierto? El gran mandamiento es Deuteronomio 6, versículos 4 al 9. El Shema, ¿sí? Y ahorita vamos a leer, hablando del Dios que es uno, hablando de lo que es el monoteísmo, un solo Dios, y ese se le considera como el eje, como el epicentro, literalmente, de toda la enseñanza de los 10 mandamientos, de tal manera que si el epicentro, porque eso lo dijimos la semana pasada, si el epicentro del Antiguo Testamento es Deuteronomio, entonces el 6, 4 y 5 es el epicentro de Deuteronomio. Una vez más, si Deuteronomio es el epicentro del Antiguo Testamento, entonces este pasaje del 6, 4 al 5, que es parte del sermón, es el epicentro de Deuteronomio. Entonces ese es el epicentro del epicentro del epicentro, es lo que estamos diciendo, ¿verdad? ¿Qué dice Deuteronomio 6? Versículo 4. Escucha, oh Israel. Otra vez, es la generación joven, ¿verdad? Si están tomando nota, esa palabra escuchar en la Biblia típicamente, y ese es uno de esos casos, está implicando escucha para actuar. Escucha para actuar. No simplemente escuches y después vas a crear tu propia versión de lo que significa. Porque ya lo dijimos al principio, el Dios que es soberano y salva, el Dios que es soberano y rescata y saca a esta generación de Egipto, es la soberanía de Dios. ¿Sí? Faraón pensaba que estaba en control. No, Dios está en control de Faraón. El pueblo de Israel pensó que estaba en control. No, Dios está en control. ¿Sí? El Dios que salva también determina para qué somos salvos. Entonces, cuando dice, escucha, oh Israel, ¿sí?
El hecho de que tú seas Israel, por favor, no pierdan esto. El hecho de que yo te pueda decir, Moisés hablando, yo te pueda decir Israel. El hecho de que antes no eras pueblo, pero ahora eres pueblo. El hecho de que antes eres esclavo y ahora, capítulo 19 de Hechos, ahora eres mi nación de sacerdotes. El hecho de que seas Israel, el que te llames Israel, está basado exclusivamente en Génesis capítulo 15. ¿Recuerdan? Ese pacto, ese Dios caminando a través de la sangre. Entonces, aquí está la gracia de Dios. Yo por gracia te he salvado. Yo por gracia te he elegido. Yo por gracia, y otra vez, esa elección es para elegir a otros, ¿verdad? Entonces, este concepto de que eres Israel, ciertamente eres mi pueblo, pero eres mi pueblo para que seas el vehículo de redención, y eso implica que tienes que actuar. Por eso es que dice, escucha porque vas a actuar basado en lo que eres, por lo que he hecho por ti. Entonces, regresando a Génesis capítulo 15, ¿sí? La fe que Abraham tuvo, con la cual creyó y le fue acreditado por justicia, es la fe que está basada en la obra redentora de Dios. No está basada en que Abraham caminó por la sangre. No está basada en que Abraham fue y llevó a cabo una obediencia perfecta, ¿sí? Estamos hablando de que la fe emana de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios ha dicho. Entonces, en este caso, escucha, oh Israel, y ahora sí, aquí está. Esencia y obediencia. Indicativo, Israel. Eres Israel por lo que yo he hecho. Génesis capítulo 15. Imperativo. El actuar está basado en lo que yo he hecho. Entonces, no quiero que seas creativo, no quiero que tú empieces contextualizando y pensando que ahora que estás aquí, estás en la tercera edad, ahora que tienes 14 años, ahora que estás enamorado, si todo esto es válido y podemos hablarlo, la cuestión del actuar y cómo lo vas a hacer al plantar una iglesia, todo eso, sí, pero está basado otra vez en que eres Israel, yo te escogí, yo te elegí, tú eres mi pueblo, ¿verdad? Entonces, observa esto. Esto lo que hace, crea ese ojo del huracán para que declaremos que el Señor es, ¿qué cosa? No es el Dios, no es un Dios, es nuestro Dios, el cual Él, aquí está el punto, Él es uno. Uno. Yo sé que vienes de 400 años de pluralidad de dioses. Yo sé que vas a una nación que está llena de dioses, pero esto es lo que me interesa que recuerdes. Por la misión por la cual tú eres Israel, por la cual te he elegido, por la cual yo caminé por esa sangre, quiero que recuerdes que yo soy uno. Por lo tanto, aquí está. Te voy a dar la capacidad, la habilidad de amar al Señor tu Dios. Otra vez, ese pronombre posesivo, personal, ¿verdad? Con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Una vez más, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Quiero que regresemos a la conversación de Moisés, otra vez estableciendo los patrones, de estableciendo una vida integral. ¿Sí? Porque cuando pensamos en la educación, en la familia, en el gobierno, en el entretenimiento, pensamos en la vida de trabajo. Hoy en día somos el producto de mucha distorsión de ese tipo de enseñanza porque creamos departamentos, lo ponemos en secciones donde decimos, ok, esta es mi vida sexual, esta es mi vida emocional, esta es mi vida intelectual, esta es mi vida espiritual. Entonces, o sea, no. Observen la totalidad de que el señorío de Dios es en todo, por todo y a través de todo. Por lo tanto, es el Dios que está literalmente creando, llevando a cabo un compromiso y Él está demandando ese compromiso. El hecho de ser Israel, elegidos, salvos, separados para Dios y que está demandando acción, lo que hace es que no tanto que crea en mí habilidades o crea en mí diferentes actitudes, lo que hace en mí es que crea una nueva perspectiva. Entonces, esta cuestión de amar a Dios, de comprometerme, sí, esto que está aquí es compromiso. ¿Sí? El amar a Dios es un compromiso. Es un compromiso que resulta de una manera recíproca, porque Él me amó primero. Entonces, la capacidad de amar a Dios no emana de que ahora entendí, de que ahora que estudié, ahora que toqué fondo y vi cómo Dios obró. No. El amor hacia el Señor está basado en la habilidad de obedecerle. Y la obediencia, por favor escuchen esto, la obediencia al Señor no me lleva a ser su pueblo, porque ya soy su pueblo, soy llamado a obedecer. Es la razón por la cual soy su pueblo, porque esto es lo que va a escoger el Señor para la redención del mundo. De tal manera que, en este caso, cuando hablamos de esa vida integral, que es el Dios de compromiso,
que demanda compromiso es que ahora esta obediencia no es tanto que tengo que obedecer, es la habilidad de que ahora puedo obedecer. Porque antes era politeísta, porque antes estaba en Egipto, estaba esclavo, porque antes estaba a merced de circunstancias, de personas, de mi contexto, de quién fue mi papá, de lo que pasó, de las tragedias, ¿me explico? O sea, la libertad en Cristo que encontramos hoy en día es la libertad no tanto de tragedias, de dificultades, de confusión, de enfermedad o de muerte. La libertad que tenemos en Cristo es que independientemente qué suceda, es la habilidad que tengo de amar a Dios a través de una vida de obediencia. Porque una vez más, la obediencia emana de esa vida comprometida a amar a Dios. Y aquí encontramos ejemplos como lo va a ilustrar Deuteronomio capítulo 12, que habla acerca de la adoración. Y lo que vamos a encontrar a través del Antiguo Testamento es esto, que adorar a Dios, que otra vez, por favor, escuchen eso. Adorar a Dios, la adoración a Dios, emana de Dios. Adoración a Dios no es simplemente porque es lo correcto por hacer, por el encuentro que tuve con Dios, porque ahora la situación es propicia para adorarle. Si la adoración a Dios, dentro de que Él es el único, es exclusividad, es intimidad, ¿verdad? Es con Él solamente, es simplemente la adoración lo que hace o lo que se convierte es en un enganche, ¿verdad? Cuando damos un pago por adelantado o anticipado, ¿sí? A tener la habilidad de reconocer su providencia. Dijimos al principio, hace rato, que providencia es simplemente la manera en que Dios manifiesta su soberanía. Providencia es creer que cada acto, cada evento, cada suceso, cada situación en mi vida está controlada por Dios y que en su misericordia Dios sabe lo que está permitiendo o haciendo. La adoración es lo que me permite, y es como un enganche, porque la adoración no es simplemente de que adoro porque o diezmo o asisto o voy y Dios me debe porque como estoy haciendo lo correcto más vale que me vaya bien. No, adoración es engrandecer el objeto de la adoración. Y cuando engrandezco el objeto de la adoración, reconociendo que la habilidad de adorar proviene de Dios. El hombre sin Cristo, por eso hace años acá en Estados Unidos salió ese movimiento de que le llaman seeker friendly. Seeker friendly. La palabra seeker es aquellos que están buscando, ¿sí? Hacer cultos que sean, ¿qué es la palabra? Se me va el avión. Hacer cultos que sean invitadores o que sean de alguna manera que conduzcan o que atraigan a los que andan buscando a Dios. Es un problema teológico tremendo, porque no hay hombre que esté buscando a Dios. Los únicos que estamos buscando a Dios somos los que ya somos de Dios, que es obvio que nos alejamos de Dios, pero pensar que una persona inconversa está buscando a Dios va en contra del evangelio, porque entonces estamos diciendo que la persona por sí misma, sin Cristo, tiene la habilidad de reconocer quién es Dios. El hombre solamente puede saber quién es Dios hasta que Dios se le revele a él. Ahora, no estoy implicando que el hombre sin Cristo no tenga la habilidad de ser moral o de tener cosas buenas en él. Entonces, es obvio que tenemos que ser amigables con ellos y tenemos que, otra vez, predicar, enseñar, crear cultos que sean de una manera que conduzcan a ese tipo de conversaciones. Pero pensar que hay gente que está buscando a Dios, pensar que hay gente que está clamando a Dios sin Cristo. Y otra vez, a lo mejor voy a perder a algunos de ustedes con estas afirmaciones, pero esa es la convicción que yo tengo en mi entender de la Biblia. Y estoy dispuesto a dialogar con cualquiera persona en ese aspecto porque mi doctrina, como la de todos, es corrupta. Vemos a través de situaciones medias no claras, pero cuando yo veo la soberanía de Dios y veo Génesis capítulo 15, a menos que Abraham caminó por esa sangre, la salvación es exclusivamente la obra de Dios que no altera la habilidad de decidir del hombre. Sí, esa es otra conversión para otro día. No la altera. No quiero que salgan de este día pensando que el hombre no pierde su capacidad de libre albedrío. No la pierde. Pero todo lo que estoy diciendo es que la adoración es simplemente la habilidad para el pueblo de Dios de dar un enganche que independientemente que suceda, su soberanía es lo que más necesito. Su plan perfecto de redención es lo que yo necesito.
Es inclusive a lo que me comprometí cuando dije que sí al Evangelio. Capítulo 13, otra vez es la cuestión de honrar el nombre del Señor. Hablando de exclusividad, hablando otra vez de esta experiencia donde trágicamente el pueblo de Dios, ustedes saben, se va a prostituir, se va a corromper, va a cometer adulterio, en todo sentido de la palabra, delante de Dios. En fin, el profeta Oseas lo va a ilustrar al casarse no con una ex prostituta, pero es alguien que está ejerciendo esa vida de corrupción, y todo esto va a ser violado bajo este principio de poder honrar el nombre del Señor. Capítulo 14. Estoy hablando de este segundo sermón, ¿verdad? Es el día de reposo. El único comentario que quiero hacer con este día de reposo es que este es un principio nunca antes visto en la historia de la humanidad, en el sentido de pensar, porque esta es una generación en la cual si no trabajas no comes, ¿verdad? Entonces, dedicar un día a no trabajar es no comer, que es el punto aquí. Sí, el punto es que en el tiempo no había refrigeradores, no había manera de preservar la comida, o sea, tenías y colectabas o cosechabas o lo que sea, la porción del día. El principio aquí es Dios diciendo, es cierto que te voy a mover de una vida nómada a una vida sedimentaria. Es cierto que por 40 años yo he sido el Dios que te he provisto, y si yo no proveo, que en este caso llamamos auxilio, aquí está un principio. En el desierto fue auxilio. Auxilio implica que si no proveo, si no intervengo, esta generación perece. Entonces, columna de fuego en la noche, nube durante el día para protegerse del sol, ¿sí? La ropa que no se desgastaba, el alimento diario, ¿verdad? ¿Recuerdan todo eso? Ok, ese es el auxilio. Tan pronto entraron a la tierra prometida, eso desaparece. Y de auxilio viene la ayuda. La ayuda es que es Dios quien te va a dar la capacidad de labrar la tierra, te va a proveer la tierra, obviamente, te va a dar las fuerzas para trabajar. ¿Qué es el punto aquí? El punto aquí es de que el trabajo, si vemos desde el libro de Génesis, es una de las maneras de expresar el carácter de Dios. El no trabajar es completamente en contra del Evangelio. No sé si eso alguien tiene que escucharlo, pero el no trabajar va en contra del carácter de Cristo Jesús. Hablar del día de reposo en este tipo de cultura, donde ya no están en la cuestión de auxilio, porque ya pasaron los 40 años, están por poseer la tierra. Conforme posees la tierra y tú trabajas, tu trabajo es el vehículo para reconocer que Él es el sustentador. No es más, tu trabajo es el vehículo para reconocer que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de qué? Exactamente, de lo alto. Si de alguna manera pudiera aquí, y los pastores me van a dar un fuerte abrazo con lo que estoy por decir, porque voy a hablar del diezmo, ¿ok? Escuchen lo que voy a decir. La meta no es diezmar. La meta es honrar a Dios con el 90% que administramos. Esa es la meta. La meta no es tener esa mentalidad legalista, de pensar que si diezmo es para que Dios me bendiga, y si no diezmo me va a ir mal. Evangelio de la prosperidad va en contra del carácter de Dios. La bendición no es lo que produce el diezmo. La bendición es diezmar. Esa es la bendición. Es una bendición el poder diezmar, porque otra vez, de lo recibido de su mano es que, entonces en este punto, si pudiéramos pensar en una generación de jóvenes, en una generación en la cual el desempleo ha incrementado mucho, en una generación donde la pobreza es extrema, si pudiéramos pensar en una generación que usara su 90%, asumiendo que el 10% ya le pertenece al Señor, pero el 90% para expandir la fama de Dios. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan el tipo de misiones que estuviéramos haciendo? ¿Se imaginan a una generación de jóvenes, de adultos, de profesionistas que no tuviéramos deudas? Porque no hay más gozo en esta vida que tener recursos y compartirlos con aquellos que lo necesitan. Otra cosa sería, ¿no es cierto? En fin, el punto aquí es que hoy en día yo tengo amigos que literalmente no están plantando iglesias porque no pueden, porque están muy endeudados. No pueden pastorear iglesias porque, en fin, todo eso lo menciono porque este día de reposo es simplemente Dios diciendo, trabaja 6 días y yo te alimento 7. Muestra a las naciones que el sustento de tu vida proviene de mí. Capítulo 21 de Deuteronomio. Si un hombre tiene un hijo terco y rebelde, y eso tiene que ver otra vez con la cuestión de honrar a tu padre y a tu madre. Observen lo que dice aquí, mandato de Dios. Sí, esto no es fácil de leer. Si un hombre tiene un hijo terco y rebelde que no obedece a su padre ni a su madre, y cuando lo castiga, ni aún así le hace caso. Ya no voy a leer el resto de este pasaje, pero básicamente es que hay que apedrearlo, lo llevas ante
ante los ancianos de la ciudad y literalmente lo van a matar a este niño. O sea, el precio a pagar de la rebeldía no son cinturonazos ni es el famoso time out de que lo pones en un rincón. No, en esta situación era literalmente la muerte de la persona. Y menciono todo esto porque ustedes ven esta explicación extendida en los evangelios y el apóstol Pablo en Efesios, después de que trae todo esa presentación de 5 capítulos en la complejidad de la unidad y la desunidad, la división, que es lo que es característica de los Efesios. Cuando llega a este capítulo 6, que está por entrar, y ustedes recuerdan en los últimos versículos, es la guerra espiritual. Pablo habla de este capítulo 6 y habla y dice: hijos, ¿qué dice? Obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra, aquí está, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? Para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. El punto aquí es simplemente de que leemos esos pasajes e inevitablemente los filtramos a través de cómo educamos a los hijos. Pensamos en la familia, en el núcleo familiar hoy en día. Recuérdense que la interpretación de la Biblia está basada en cómo educaban a sus hijos ellos, no cómo los educamos nosotros o cómo queremos o debemos educarlos. ¿Qué es el punto? El punto aquí es de que este pasaje, ni en Deuteronomio ni aquí, está garantizando que si somos hijos obedientes, que honramos a los padres, vamos a vivir mucho tiempo en esta tierra. Lo que está diciendo es que está hablando desde una perspectiva, una vez más, y esto es difícil de entenderlo o de hablarlo o de procesarlo porque tenemos todos nuestros lentes culturales donde inevitablemente pensamos de una manera individual. La perspectiva de Pablo, como es la perspectiva del Antiguo Testamento, porque la Biblia de Pablo es el Antiguo Testamento, es una mentalidad corporal. Entonces, hablar de un hijo que honra a su padre, hablar de un hijo que va a ser destinatario de la bendición o la promesa de Dios de larga vida en la tierra, lo que está diciendo Pablo es que esa obediencia trae estabilidad en el hogar. Estabilidad en el hogar trae estabilidad en la sociedad. Una sociedad estable tiene mejor posibilidades de seguir en existencia. La razón que estos imperios, estas ciudades, estas comunidades han cesado de existir inicia en algo tan fundamental como es el núcleo de la familia, como es la manera en que el hijo honra a su padre y a su madre. Todo esto, para nosotros, hablando de la aplicación de todo esto, tiene que ver otra vez con lo que Cristo dijo de sí mismo, por eso mencioné Efesios, y todo lo que Cristo hizo por 33 años. La doctrina de Cristo está basada en las palabras que Cristo dijo, no de la iglesia, no del pueblo, está hablando de sí mismo, lo que Cristo dijo de él mismo. Ahí está la salvación del hombre. La salvación del hombre no está en lo que tú crees de Cristo, eso es lo que produce la salvación. La salvación está en lo que Cristo dijo de sí mismo, que eventualmente tiene que ser lo que tú creas. Entonces, para yo creer lo que Cristo dijo de sí mismo, para yo declararlo como el Señor, para yo literalmente decir que esta Semana Santa no es simplemente un evento, no es simplemente un suceso, no es simplemente en el calendario algo que está ahí, pero que es literalmente la persona de Dios encarnándose, tomando nuestro lugar, entregando su sangre. Génesis capítulo 15, ¿verdad? Derramando su sangre por nuestra culpabilidad. Tener la habilidad de declarar que Él resucitó de entre los muertos. Todo eso que acabo de decir es la habilidad del Espíritu Santo, que es lo que cree nosotros. Entonces, eso es lo que significa el poder entender o el poder aplicar la Biblia para poder llevarla a cabo, en este caso, las palabras de Cristo, predicarlas, asimilarlas, creerlas, darle la bienvenida a esas palabras y eventualmente entender. Por favor, escuchen esto, con esto acabamos. Pastor Hilario, aquí acabamos. Tener la habilidad de afirmar esto, de creer lo que Cristo creyó de sí mismo, eso es la cristología. Creer lo que Cristo creyó tener esa habilidad, véanme tantito, es la salvación del hombre que nos lleva a hacer, a adoptar, a practicar, a ejercer lo que Cristo hizo por 33 años. La razón que tú y yo somos salvos es para vivir, para pensar, para sentir, para hablar, para caminar, para reaccionar como Él lo hizo por 33 años, porque la manera en que Él vivió es la palabra de Dios. Entonces, somos salvos
para obedecer la Biblia. Somos salvos para ejercer la Biblia. La Biblia no es opcional. E inclusive esta salvación y esas palabras que Cristo dijo de sí mismo es la palabra de Dios. Entonces no hay salvación fuera de la Biblia. La Biblia es el vehículo y es la razón para la cual somos salvos. Entre paréntesis. Y ahora sí, con esto acabo. Prometo que acabo así. Esto en particular. Esto, porque este es aquí donde hemos negociado, donde cada quien tiene su propia versión. Esta nos encanta, esto lo vamos a celebrar, la vamos a predicar ahora en Semana Santa, pero el resto es el resto el reto es el resto del año. ¿Para qué somos salvos? De alguna manera, estas próximas semanas tenemos que retomar esta conversación. Cuando esto es cierto y esto está determinado, esta es la palabra predestinación, el destino está establecido. Somos salvos para caminar en similitud a Cristo. Somos salvos para la salud de la iglesia. Esto solamente se lleva a cabo. Esto que está aquí abajo. Vivir como Cristo, ejercer la vida de Cristo, la mente de Cristo, solamente se lleva a cabo en comunidad. No existe tal cosa de un cristiano salvo que pueda cumplir el propósito por el cual fue salvo solo. No existe eso. Sí, el individualismo convenencieramente divorcia esto, que va en contra de la naturaleza de Dios. No existe tal cosa. Entonces, la oración, la oportunidad que tenemos de celebrar esta Semana Santa, es de alguna manera retomar la conversación que esta experiencia de regeneración, de justificación, de ser salvo, no es la meta, es el principio. La meta es convertirnos en el vehículo de redención, de ser los embajadores del Rey en comunidad. Mi argumento va a ser, Pastor Hilario, este es mi argumento, con todos los impedimentos que tenemos en reuniones presenciales, con todos los impedimentos que tenemos en cuestión de no poder estar y hacer las misiones que típicamente hacemos, con todas las restricciones, yo argumentaría que dentro de la soberanía de Dios y su providencia, que es la expresión beneficiosa de esa soberanía, es que usemos toda esta fragmentación que hay, confusión y pánico, la usemos para retomar esta conversación, especialmente estos días de Semana Santa, esta temporada en la cual trágicamente hay mucha confusión, trágicamente hay mucho dolor, trágicamente hay luto en medio de nosotros. El antídoto a todo esto es el casamiento de estas doctrinas, verlas como una sola experiencia, porque trágicamente eso es lo que el pueblo de Israel convenencieramente ignoró o negoció.